es muy grato dar la bienvenida a nuestra primera transmisión. Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarlos hoy en esta primera. Te agradecemos sus comentarios. El marco profundizando dos aspectos de eso. Bien, queremos agradecerle al Instituto Hacendario de pedir a la licenciada Blanca que estará aquí tesis a los tratos y continuaremos entonces con el desarrollo y de este tema Capacitación a distancia, Indesol, 15 años ininterrumpidos, capacitando para el desarrollo social. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes, como cada jueves. Sean cordialmente bienvenidos a nuestro programa de capacitación a distancia. Ya estamos en octubre, así es de que ya estamos en las últimas teleconferencias del año, de el 15º año que transmitimos ininterrumpidamente desde los estudios de TV UNAM a todo el país. A nombre de María Angélica Luna Parra, titular del Instituto Nacional de Desarrollo Social, le doy a todas y todos ustedes la más cordial de las bienvenidas, a todos ustedes que se conectan de los distintos estados y entidades federativas que componen el país, pues les damos la más cordial bienvenida y les agradecemos por estar hoy con nosotros. Hoy tenemos una teleconferencia, como cada jueves, bastante interesante, bastante atractiva, pero antes quiero darle la más cordial de las bienvenidas a la comunidad estudiantil del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Pátzcuaro, que están hoy acompañándonos aquí en el estudio. Muchísimas gracias a los maestros y a los muchachos que vienen desde Pátzcuaro a ver nuestro programa de capacitación aquí produciéndose completamente en vivo. Ustedes no los ven porque están atrás de las cámaras, pero aquí están los muchachos. Ahora sí, vamos a entrar para que ustedes los puedan ver ahí, un poquito medio oscuro, pero bueno, están ahí todos los muchachos del Instituto Tecnológico de Pátzcuaro. Bienvenidos a todas y todos ustedes. Bien, pues les quiero comentar que hoy estamos en la segunda teleconferencia del ciclo Alternativas de la Sociedad Civil para la atención de poblaciones vulnerables. Recuerden que el propósito de desarrollar este ciclo de conferencias es visibilizar el trabajo que realiza la sociedad civil organizada en beneficio de personas, de diversas poblaciones, en situaciones de vulnerabilidad, como las personas en reclusión o en proceso de reintegración social, víctimas o personas en riesgo de trata, poblaciones indígenas y migrantes, a fin de motivar el interés del auditorio sobre estos temas, así como la suma de esfuerzos mediante el apoyo voluntario, la vinculación y la construcción o ampliación de redes. Ya hace 8 días tuvimos nuestra primera teleconferencia referida a las personas que están en reclusión y la reintegración social, y hoy la segunda teleconferencia de este ciclo se refiere a la trata de personas, prevención y atención a víctimas, cuyo objetivo será dar a conocer diversas alternativas construidas por la sociedad civil organizada para la prevención y el combate a la trata de personas con fines de explotación sexual o laboral, así como para la atención a las víctimas. Bien, pues les invito a todas las personas que nos ven a través de nuestra red nacional de teleaulas, nuestros centros digitales de capacitación para el desarrollo social y otros puntos de recepción, para que a lo largo de las siguientes 2 horas respondan junto con nosotros, reflexionemos todos juntos nuestra pregunta detonadora. ¿Cómo y por qué puede suceder que en un Estado de Derecho una persona se apropie de otra para explotarla y que otras más se sirvan de su cuerpo o de su trabajo? Bien, pues esa es la pregunta que a lo largo de estas próximas 2 horas va a guiar nuestra reflexión. Por lo cual, pues les invito a todos que nos están viendo desde el norte hasta el sur y en las 2 costas para que nos puedan acompañar en esta reflexión. Pues hoy jueves, como todos los jueves, tenemos un verdadero panel de lujo, así es de que voy a presentar a las primeras personas que nos van a acompañar a lo largo de la sesión y vendrán varias personas, pero le quiero dar la bienvenida inicialmente a la licenciada Yuriria Álvarez Madrid, directora general del Programa contra la Trata de Personas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Yuri, gracias por estar con nosotros, bienvenida. Muchas gracias. Bien, le agradezco a la licenciada Fernanda Ezeta Salcedo, integrante del Consejo Consultivo del Colectivo contra la
la Trata de Personas, Asociación Civil, que nos acompaña. Fernanda, bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias. Y le agradezco también a la maestra Iris Flores Casiano, directora de Vinculación Interinstitucional de AGAPE, ya nos contarás, que nos esté acompañando también. Iris, bienvenida. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, pues sin lugar a dudas, mientras las sociedades son cada vez más complejas, mientras las sociedades van creciendo y se van haciendo más, van surgiendo fenómenos cada vez más complejos y complicados de solución, ¿no? Quisiéramos pensar que en pleno siglo XXI sería difícil que alguien pudiera explotar o esclavizar a otra persona, pero nos damos cuenta a través de los medios de comunicación y del trabajo que realizan las organizaciones de la sociedad civil que eso existe y que en pleno siglo XXI seguimos teniendo explotación laboral, explotación sexual de personas, ¿no?, en este fenómeno que se le denomina trata, ¿no? Entonces, Yuri, platícame por favor, desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos, desde la institución a la que tú representas, ¿cómo se está atendiendo este tema tan importante? Bienvenida. Muchas gracias, gracias por la invitación. Es un placer estar compartiendo el panel con dos queridas amigas. Pues mira, la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene un programa, que es el Programa contra la Trata de Personas, que pertenece a la 5ª Visitaduría. El programa tiene ya varios años trabajando sobre todo desde el tema de la capacitación y la sensibilización, muchos servidores públicos, y en la elaboración de herramientas específicas como protocolos, como diagnósticos. Pero a partir de este año se llegó a la conclusión de que la forma en la que la Comisión podría ayudar mucho más o podría aportar más es a través del tema de la prevención, un tema que está muy alejado todavía de la agenda de políticas públicas. Se habla del combate, se habla de la atención a víctimas, pero se habla poco de la prevención. Creo que la prevención solamente se está haciendo desde la sociedad civil, entonces la Comisión Nacional pues lo que quiere es invertir en esta parte. Después también de analizar el tema, de llegar a conclusiones como no podemos hacer campañas masivas que nos señalen qué es la trata de personas, porque de entrada la gente ni siquiera todavía comprende lo que es este delito, un fenómeno que está relacionado con la explotación, pero que en sí mismo no es explotación, un fenómeno delictivo que va relacionado a otras conductas delictivas, en el cual hay una gran confusión y en el cual todavía el Estado mexicano no tiene una definición clara, a pesar de que hay un protocolo internacional al respecto. Pues lo interesante es definir qué es lo que queremos combatir para poder prevenirlo. Entonces, en este tema la Comisión tomó la decisión de realizar una campaña, pero una campaña que esté totalmente enfocada al tema no solo de los factores de riesgo, sino como hacías en la pregunta hace un ratito, es decir, ¿por qué? O sea, es decir, creo que queremos en estos temas, nos estamos saltando muchos escalones, muchos pasos, cuando ni siquiera hemos hecho una reflexión social de cómo como sociedad estamos contribuyendo y somos cómplices a través de la normalización, es decir, la normalización de la explotación, ¿sí? La normalización de conductas abusivas misóginas, de conductas que atentan contra las mujeres. Es decir, si queremos atacar el fenómeno desde el delito va a ser muy complejo, pero si nos vamos a los factores de riesgo, es decir, ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? Bueno, pues desde ahí se va a poder atacar mejor. Entonces, la idea es que la campaña está dirigida, bueno, a posibles víctimas, a sociedad en general, a posibles consumidores, porque está muy dirigida también al asunto de la demanda, es decir, la demanda como uno de los factores más importantes para que exista la trata y la explotación, a los servidores públicos y a los empleados. Entonces, la campaña, la que sigue, por favor, la campaña es una campaña muy gráfica, que no pretende ser una campaña llena de pósters, sino es una campaña que está llena de intervenciones sociales, es decir, que hacen que se movilice a la gente y que se reflexione sobre el tema. Motiva a la acción. Motiva a la acción, pero sobre todo a la reflexión. Es decir, no queremos hacer prevención diciendo la trata de personas es un delito, cuídate desde el miedo. Al contrario, queremos que la gente entre de una manera propositiva, de una manera reflexiva, diciendo, a ver, si tú no cambias tus prejuicios, si tú sigues siendo tolerante, este delito jamás va a erradicarse o va a eliminarse.
La idea también es la apertura de ámbitos de ciudadanía, es decir, el trabajo desde las comunidades, porque no es lo mismo prevenir la trata de personas en el norte que en el sur, que en el centro. Entonces, ¿podría poner una antes, por favor? Quisiera mostrarles, bueno, por ejemplo, la primera, que es una de las más importantes para nosotros, que tiene todo un concepto, es decir, esto va a desarrollar un concepto, va a desarrollar varias intervenciones, es decir, se le dice esta va dirigida a las chavas, a las adolescentes, diciéndoles, detrás de lo que deseas puede haber una historia de la que no quieres ser parte, reflexiona, ¿sí? La seducción es una de las formas en las que más, es más común que los tratantes utilizan para captar mujeres. Cuídate, infórmate, ¿sí? Es decir, no es que no te enamores, no es que no creas en las personas, simplemente infórmate y date cuenta que puedes entrar en una historia de la que posiblemente no vas a querer ser parte, ¿no? La que sigue, por ejemplo, la que sigue tiene que ver con el tema de servidores públicos, ¿sí? Este es un tema importantísimo porque en el tema de víctimas de trata hay una cuestión de prejuicios y hay una cuestión de victimización secundaria terrible. Entonces, lo que buscamos es que los servidores públicos les digamos, ¿sabes qué? Tú tienes que hacer tu trabajo sin prejuicios, tienes que trabajar con ellos. Este asunto de se fue con la novia, si ya se ve grandecita, ¿no? Si se ve que le gustaba, evitar este tipo de cuestiones. El morbo de por medio. El morbo de por medio, pero también este asunto en el cual se le echa la culpa a la víctima de lo que le está sucediendo. Entonces, este es es un trabajo que vamos a hacer con los servidores públicos, porque se les ha dado capacitación, pero nos damos cuenta que no funciona de nada la capacitación. ¿De qué sirve decirles cómo se va a integrar una averiguación previa si no han trabajado con sus prejuicios? Creo que estamos saltándonos muchas fases, a pesar de que hay un trabajo ya de muchos años en el que sí se ha realizado, definitivamente hay un trabajo de sociedad civil muy fuerte en este tema, pero hay que trabajar más a profundidad con el tema de los prejuicios. La que sigue, por ejemplo, tiene que ver ahora sí con el tema de la tolerancia social, porque todo el mundo escucha el tema de trata, se escandaliza, le da pavor, pero pues bueno, a mí me ha pasado que cuando voy a una fiesta me preguntan a qué me dedico, ¿no? Les digo a qué me dedico y entonces entran en un estado de, oh, por Dios, pero es que esa cosa qué horrible, yo no quiero entrar. Y te das cuenta que la sociedad es esto, ¿no? Es una tolerancia en la que dice, ¿sabes qué? Seguramente ganan, están ahí porque quieren para sus vicios, y a mí no me cuentes de estas cosas porque me parecen terribles ni me quiero enterar, solo esto pasa en las novelas, ¿cuál explotados, no? Es decir, ¿cuál explotados si finalmente alguien les está dando trabajo, ¿no? Entonces, este es un tema que vamos a trabajar mucho con el público en general. Después tenemos dos formas de trata, o dos modalidades de trata que están muy invisibilizadas. Una es la trata o la captación de mujeres, sobre todo de comunidades indígenas, para ser explotadas en el trabajo del hogar, ¿no? Es decir, es una de las modalidades que es muy poco, es muy poco vista y es muy normalizada. Entonces aquí es advertirle a las chicas diciéndoles, ten cuidado, si te ofrecen este trabajo, ¿sí? Detrás del trabajo que buscas puede haber una historia de la que no quieres ser parte, y entonces decimos que es una de las formas que es más común que haya trata y que está más normalizada. La que sigue, por ejemplo, tiene que ver con el asunto de jornaleros también, pero esta va dirigida al empleador, esta va dirigida a decirle al empleador que detrás del trabajo que ofreces hay una persona con anhelos, porque ¿qué es con lo que trabaja el tratante? Con la esperanza, con los sueños, con los anhelos. La que sigue, por favor, que es la última, que tiene que ver con el consumo. Es decir, detrás de la historia, detrás de las personas puedes ver que hay historias de las que tampoco quieres ser parte. Es decir, el pago de servicios sexuales, ¿no? Derivados de explotación, es un delito, no lo permitas, y también ten cuidado con lo que compras, es decir, ¿estás siendo parte de esto? Entonces, la campaña es una campaña integral. La campaña se divide también en la parte de indígenas, de comunidades indígenas, que vamos a trabajar muy a profundidad. Se han traducido a 21 lenguas indígenas mensajes preventivos que se les harán llegar a las comunidades más alejadas, y el tema de adolescentes, que trabajaremos con Agape el año que viene, en el tema de la prevención a las chicas especialmente para que no sean captadas. Muy bien, Yuri, pues muchísimas gracias. Ya en un momento más pondremos los datos de contacto de Yuri para que quienes quieran
saber más y por formar parte de esta campaña, ¿verdad?, servir de facilitadores entre esto y el público objetivo, pues con muchísimo gusto se puedan acercar a Yuri. Ahí van a aparecer en un momentito más sus datos de contacto, y entonces que ustedes se puedan acercar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ser partícipes de esto, porque efectivamente podemos ser parte de este fenómeno de la trata no solo por acción, sino por omisión, ¿no? Es decir, yo veo que sucede y hago como que no veo, me doy la media vuelta, ¿verdad? Y soy partícipe de este proceso. A partir de, están ahorita en pantalla los datos de Yuri para que quienes quieran acercarse con ella, pues puedan efectivamente, ahí está su lada sin costo y su correo electrónico para que puedan comunicarse con Yuriria Álvarez Madrid, directora general del Programa contra la Trata de Personas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Cuándo inicia la campaña, Yuri? La campaña se lanzó ya hace 2 semanas y ya estamos con todo. Entonces ya pronto estará ya en medios de comunicación, muy bien. Ya por ahí está en Twitter. Entonces la idea es que es un trabajo muy a nivel de comunidades y que los estados la adopten y que las instituciones la adopten. No es nuestra campaña, son herramientas que damos y entonces las instituciones las podrán adoptar, y la idea es trabajar con todas las instituciones. Pues nos interesaría muchísimo que las organizaciones de la sociedad civil, que son quienes principalmente ven este programa, pues puedan sumarse a la campaña contra la trata de personas, ¿verdad? Porque pues es ya una responsabilidad que nosotros también tenemos que adoptar. Bueno, pues gracias, Yuri. Le quiero agradecer a la licenciada Fernanda Ezeta Salcedo. Les reitero, ella es integrante del Consejo Consultivo del Colectivo contra la Trata de Personas, Asociación Civil. Fernanda, ¿cómo las organizaciones de la sociedad civil pueden participar? ¿Cómo se involucran? Ustedes que son una organización especializada en el tema de la trata, ¿cómo se pueden las otras organizaciones sumar? Platícanos un poquito la visión de este problema o de esta situación desde las organizaciones de la sociedad civil. Bienvenida nuevamente. Muchas gracias, mucho gusto. Pues yo quiero arrancar con un video que representa muy bien que el colectivo no es solo una organización civil, sino que es una suma de esfuerzos. No sé si lo podemos ver. Muy bien, vamos a ver el video. De trata de personas y que la puedes encontrar en el campo, en la ciudad, en las casas o en las calles. La trata de personas es un delito grave que transgrede los derechos humanos. Consta de 3 elementos. Se activa cuando se transporta, traslada, acoge o recibe a una o varias personas. Por medio del engaño y el sometimiento. Con la finalidad de explotarlas. La trata de personas es un paso anterior a la explotación. Es convertir a las personas en objetos para explotarlas y así obtener un beneficio. La trata de personas tiene más finalidades, no solo la explotación sexual. Los trabajos y servicios forzados, esclavitud o prácticas similares, servidumbre y extracción de órganos también son finalidades de la trata de personas. ¿Qué podemos hacer para erradicarla? Trabajar en red. El Colectivo contra la Trata de Personas es una red conformada por organizaciones de la sociedad civil que desde el enfoque de derechos humanos trabajamos para erradicar la trata de personas en México. Desde el Colectivo contra la Trata de Personas trabajamos para prevenir que más personas sean víctimas y que aquellas que ya lo han sido puedan alcanzar sus derechos. Por eso, como red, trabajamos previniendo todas sus modalidades y a todas las poblaciones. Y también incidiendo para contar con políticas públicas y leyes contra la trata de personas que incorporen el enfoque de derechos humanos. Hagamos red, construyamos colectivo. Para mostrar que no es un esfuerzo aislado, es un esfuerzo que han venido haciendo distintas organizaciones de la sociedad civil desde el 2007. Okay. Las organizaciones de la sociedad civil que participan en el colectivo no solo trabajan el tema de trata, sino que tienen como ejes fundamentales de trabajo migración, trabajo infantil, derechos de las mujeres, derechos de los niños y derechos de los adolescentes, litigio jurídico. Es decir, lo que se trata de hacer en este caso con el colectivo es mirar el fenómeno de la trata como un problema multifactorial
que debe ser tomado en cuenta desde un eje multidisciplinario. El enfoque, lo que reúne no solo es el tema, lo que reúne es el enfoque de derechos humanos. Es decir, lo que se busca es proteger, respetar a partir de los derechos humanos. ¿Y qué significa? Porque generalmente hablamos de los derechos humanos, Yuri podrá explicarlo bien después, pero nos queda siempre como una nube de ambigüedad. Entonces, ¿desde dónde estas organizaciones trabajamos el tema? La siguiente, por favor. Por un lado, significa contribuir al desarrollo integral de las personas, respetar que cada una de las personas tienen una esfera de autonomía desde donde deben y deberían poder actuar en libertad sin el abuso de servidores públicos o sin el abuso de particulares. Significa observar los límites, las acciones de los servidores públicos y las acciones a través de los programas de gobierno y observar cuáles son sus límites y hacerlos respetar, ¿no? Los límites para evitar abusos del Estado. La anterior, por favor. Y la última es crear mecanismos de participación que faciliten a las personas ser parte activa de la esfera pública. Si hablamos de los derechos humanos, pero no buscamos la manera de que cada una de las personas asuman como el poder que le dan los derechos humanos y el Estado que los debe de garantizar, entonces es muy difícil combatir la trata de personas. ¿Por qué? Porque la violación a los derechos humanos es causa de la trata de personas, la no garantía de derechos es causa, pero también es consecuencia. La siguiente, por favor. Los ejes de trabajo del colectivo son, por un lado, hacer muchísimos trabajos de prevención y concientización, capacitación e investigación. Hace poco se publicó un libro bastante interesante en el tema. Hacer en menor medida defensoría jurídica y atención y trabajar, muy importante, en vinculación y coordinación con otras instancias, tanto públicas como privados y otras organizaciones civiles. La idea de trabajar en red es fundamental. Es decir, por ejemplo, hay representación del colectivo en Tlaxcala, en Tamaulipas, en Chiapas. Digamos, el intercambio de información que se pueda ir generando a través del trabajo, las estrategias de prevención son muy importantes. Entonces, entre el trabajo en red y la creación de espacios de vinculación, el colectivo ha logrado, por ejemplo, ser miembro de la Comisión Intersecretarial para Prevenir y Sancionar y Erradicar es un nombre muy claro, la trata de personas, del gobierno federal. Es miembro también del capítulo México del Observatorio Latinoamericano contra la Trata, que es un esfuerzo de Centro y Sudamérica para abordar el tema desde una esfera académica, pero también de la sociedad civil. Es un aliado experto en las campañas Tu Voz contra la Trata y Tu Voz contra el Trabajo Infantil, que uno de los participantes fundamentales es Cinépolis, por ejemplo, y que está también HSBC, está también Fundación Telefónica, es decir, las empresas. La siguiente, por favor. Trabaja también en distintos paneles y lleva ya 2 años organizando un experimento muy interesante, que es el rally contra la trata de personas. Y el primero, el año pasado, fue en el Distrito Federal. Fue un rally en bicicletas donde se sumó mucha gente de a pie y donde iban aprendiendo un poco los conceptos, qué es, y viviéndolo a partir de preguntas y respuestas. El segundo rally se hizo este año en Morelia, Michoacán. Participaron más de 100 personas, jóvenes sobre todo, en el que lo que se quería era sensibilizar sobre el trabajo y la explotación infantil. Entonces iban pasando varias pruebas, haciendo ladrillos. Bueno, es muy interesante. Yo creo que ahí esa es otra forma, digamos, de prevención a partir de la participación directa de los jóvenes, ¿no? Participa también en un montón de foros y, por ejemplo, ha fortalecido vínculos con instancias
no solo del gobierno de México, sino también de Estados Unidos, Europa y Centroamérica. ¿Por qué? Porque nos hemos quedado muy concentrados en que la trata solo se da al interior y solo son los mexicanos afectados. Y se nos, de alguna manera, en algún momento de la historia, ya larga historia que lleva el combate a la trata en México, 10 años o un poquito más, se ha ido diluyendo el fenómeno migratorio. No solo que mexicanos puedan ser víctimas de trata en otros países, sino que extranjeros puedan ser víctimas de trata en México. Y esto implica trabajar en red con organizaciones civiles que están asistiendo tanto en Centroamérica como en Sudamérica. Así que bueno, esa es la forma de trabajar del colectivo. Es de verdad, esa es una foto del rally, por ejemplo. Eso es un esfuerzo muy interesante, muy creativo, en el que sin la participación de todas las organizaciones que están ahí, pues sería muy difícil de consolidar. Fernanda, ¿cuántas organizaciones integran el colectivo? Pues mira, ha ido variando. Ajá. Empezamos con 40, okay. Ahora son, me parece que 15 o 20 y va cambiando. Va fluctuando, ¿no? Se suman organizaciones, se suman, salen otras, exacto. Ahora, la pregunta es, ¿en cuántas entidades federativas están estas organizaciones que forman parte del colectivo? Mira, si no me equivoco, hay presencia en unas 8 entidades. Está Puebla, está Michoacán, está Tlaxcala, está Chiapas y está Tamaulipas, me parece que, y el Distrito Federal. Y me imagino que es una convocatoria permanente y abierta a todas las organizaciones que se quieran sumar con este enfoque que tú decías atinadamente multidisciplinario, es decir, no implica que yo deje de hacer lo que hago, sino que a lo que yo hago le doy la visión de prevención y de combate a este tema, ¿no? Es más, debes de seguir haciendo lo que haces, porque ese es el medio de financiamiento, pero tener como eje transversal, tocando en esto desde la vulnerabilidad de determinada población en una localidad, el tema de trata. Hay unos reglamentos y, bueno, por supuesto que pasa sometimiento del resto de las organizaciones participantes, el que entre un miembro más o no, pero por supuesto que entre más se sumen y participen y colaboren, mucho mejor. Bueno, pues hace un momento aparecieron los datos en pantalla de Fernanda, nuevamente los pondremos cada vez que ella esté a cuadro, para que ustedes puedan comunicarse con este colectivo de la red de trata contra la trata de personas, y que pues todas las organizaciones en todo el país se puedan sumar a este esfuerzo que, como reitero, pues es parte de nuestra responsabilidad como ciudadanos, ¿no? No solo desde el servicio público, sino como integrantes de una sociedad dinámica y en crecimiento, ¿no? Claro. Bueno, pues gracias, Fernanda, por estar hoy con nosotros, y ahora les quiero presentar a la maestra Iris Flores Casiano. Ella es directora de vinculación interinstitucional de Agape. Iris, bienvenida nuevamente, gracias por estar con nosotros. Primero, una pregunta, a ver, platícame, ¿qué es Agape? Cuéntanos a todo el auditorio qué es Agape, cómo se constituyó, cuál es su propósito, etcétera. Y luego platícanos qué está haciendo Agape para prevenir y para combatir este tema, este flagelo social que es la trata de personas. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Y pues mira, te quiero comentar, Agape surge en el 2012. Agape, exactamente. Agape como tal surge en el 2012 y su significado es este amor fraternal. Con nuestra directora, que es Verónica Flores, ambas trabajábamos en ciertas instancias gubernamentales donde veíamos justamente lo que estaba pasando ya tanto a la parte de las mujeres, yo con la parte de migrantes, y fue ahí donde decidimos pues sumarnos a esta labor justamente, y el objetivo de Agape como tal es hacer conciencia en materia de trata de personas, violencia de género, porque a veces nos dábamos cuenta que la violencia de género pues era así nada más, que quedaba en el sentido que pues la mujer recibía tratos malos del hombre o de la familia, pero no sabíamos qué pasaba detrás, y al estar estudiando todo ello pues descubrimos, ¿no?, que la trata de personas es un fenómeno que pareciera que quedó rezagada hace muchos años, sin embargo hoy día es lo que se le llama la esclavitud del siglo XXI. Pareciera ser que no es de sociedades modernas, pero ahí está, ¿no? Es correcto, permanente. Es correcto, inclusive hace pues no más de 50 años la misma ONU declaró justamente este día, ¿no?, para erradicar la violencia de las mujeres, de la trata, pero seguimos viviéndola día a día, y como lo ha expuesto Yuri, como lo ha expuesto Fernanda, pues es un tema que está, y que desde la sociedad civil pues tenemos que hacer este llamado
justamente para que la sociedad pues nos pongamos las pilas y hagamos conciencia a toda la población.